Y dice, pero si tú no respetas los mandamientos del Señor, vendrán sobre ti maldiciones, tú sembrarás y no cosecharás, los cielos se te cerrarán, los cielos se convertirán la Biblia dice en bronce, ¿sí? O sea, se te cierra todas las bendiciones. Ay, no me diga eso, qué No amor, juzgue, no juzgue, gracias. Pastor, hoy en día para muchas personas decirles la verdad les suena ofensivo y que si yo le digo algo que ofenda a una persona, así sea verdad, yo no estoy siendo amoroso con esta persona. Entonces, ¿cuál es el punto, cuál es la diferencia entre decir la verdad y tener el amor de Dios? ¿O van ligados o cómo o qué pasa ahí? Pues Jonathan, yo te contestaría que cuando tú le dices la verdad a una persona la estás amando. Si tú ves a una persona que va hacia el abismo, Jonathan, y la persona tú sabes claramente que la persona si tú le dices algo se va a ofender, va a formar problemas, se va a irritar, pero tú sabes claramente que si sigue por el camino se va a matar, porque digamos que la persona es corta de vista. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a evitar decirle la verdad para no ofenderla o le vas a decir la verdad para salvarle la vida? Si la quiero, claro que se la digo. Exacto. Entonces, porque es que la iglesia, Jonathan, y es excelente lo que tú estás diciendo, porque la iglesia está como el mundo. Y qué triste tenerlo que decir. En el mundo yo no le puedo decir negro al negro. Sí, de pronto hasta lo bloquear el video, ¿no? No le puedo decir a una persona que está gorda porque la estoy ofendiendo, la estoy hiriendo. Hombre, pero si estás gordo. Y no es que yo se lo diga a la persona para burlarme de ella. No, le estoy diciendo de pronto a esa persona, ve, estás pasado de peso y necesitas hacer ejercicio para prevenir una enfermedad, para tu salud. Pero la persona automáticamente se va a ofender. O sea, que yo me esté burlando de la persona, listo, va y viene, ahí sí hay una ofensa, ahí sí le estoy irritando. Pero si yo te estoy diciendo una realidad tuya por el propósito de que salgas de allí y puedas sanar, puedas ser libre o puedas llegar a la vida eterna cuando hablamos del Evangelio, entonces, ¿por qué te va a irritar? Bueno, pero ahí entra también otro pensamiento de la gente y es que, pero es que yo no le pedí a ustedes su opinión. Entonces, también yo creo que hace parte de todo este tema precisamente esto, o sea, en que hasta qué punto yo debo hablar esa verdad o sea, no sé si me hago entender, como de que no meterme donde yo no tengo por qué meterme, ¿sí me hago Ok, entender? entonces vamos a la Biblia, pues. En el Evangelio de Mateo, despidiéndose el Señor de los discípulos en el capítulo 28, en los versículos 19 y 20 nos dice lo siguiente, Jonathan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El versículo 20 es la respuesta a lo que tú estás preguntando. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes tienen una responsabilidad. La responsabilidad de ustedes es dar a conocer el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es confrontar una verdad. Se me olvida el nombre, Juan el Bautista, viene predicando a Cristo. Le dice a los fariseos que van a bautizarse. Víboras o serpientes, una palabra de estas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿por qué? Porque él estaba enseñando acerca del bautismo para arrepentimiento de pecado, que es el propósito del Evangelio, y los fariseos iban y lo hacían, pero como tú sabes que el Espíritu Santo no me puede engañar, Jonathan, el Espíritu Santo le da testimonio a este varón de que eso no tenían arrepentimiento, o sea, estaban cumpliendo con algo por hacerlo. Entonces, esa verdad les ofendía tanto a los fariseos que lo odiaban. Y ya sabemos cómo terminó Juan el Bautista. Viene Cristo, más fuerte que Juan el Bautista, a predicar la verdad y a decirle a los fariseos que no eran de Dios, a decirle a los escribas que no eran del Señor, a decirle a todos religiosos que no tenían nada de parte de Dios, y por decir y predicar la verdad. Ahora yo te pregunto antes de continuar, ¿Cristo hablaba con amor? Sí, claro. Claro, porque es que el amor incluye, Jonathan, la verdad. Es que la gente ha creído que cuando tú le hablas a una persona con la verdad de su manera de vivir o de su manera de hablar, hombre, es que tú tienes una manera de hablar horrible, ofendes, irritas, que yo te lo dijera a ti. No estoy diciendo que lo haces, que yo te lo dijera a ti. O sea,
Y esa no es la manera de un cristiano. El Señor dice claramente, fulanito, de que tenemos que sazonar nuestras palabras, de que tenemos que hablar con gracia, de, ay no, es que yo no soy un hipócrita, yo soy lo que soy y yo no quiero mostrarme a la gente. Y empieza la gente a irritarse porque te estoy predicando y vienen y nos dicen a nosotros, ¿y usted qué está hablando? O sea, ¿quién le pidió su opinión? Pues el Señor me está diciendo, enseñándoles que guarden que todas las cosas que os he mandado. Cuando el Señor me está diciendo que guarden todas las cosas que Él mandó, pues tengo que mirar la enseñanza de Cristo. A eso iba yo también, y es a preguntarle, o sea, estamos hablando de que decir la verdad es amor, pero también decir la verdad de cualquier forma hace parte del amor, porque una vez una persona que tiene mal carácter, y digo tiene porque yo sé que lo tiene, y cuando esta persona iba de pronto a hablar con ella, un testigo de Jehová, póngale, siempre la forma de hablar con esas personas no era o sea, como un debate tranquilo, sino que se notaba que tenía rabia y como que en la forma de hablar era como que estaba, mejor dicho, que los cogía a golpes. Sí, no, Jonathan. Pero es que ese es mi carácter, el carácter que Dios me dio y Dios lo usa para que yo hable así. No, porque aunque está diciendo una verdad, está irado. Y airados, pero no pequéis. Y esa ira está ofendiendo. Tú me hiciste acordar de un video que se volvió viral y es de un señor que está hablando con un muchacho y un muchacho le dice, ¿y por qué? Están hablando de algo bíblico. Y el muchacho le dice, ¿y por qué? Y entonces un señor ya de edad le dice, porque la Biblia lo dice, y lo golpea, como que lo señala, no sé si has visto el video, no. Porque la Biblia lo dice. Y entonces yo digo, no, o sea, sí está diciendo la verdad, pero allí no está el amor de Dios. Es que ese es el punto y gracias por decirlo. Hay gente que dice, es que yo le dije la verdad, pero no era la manera. ¿Sí? El Señor le decía la verdad. ¿Por qué el Señor? Hay dos diferentes maneras en que el Señor habló. Al pueblo en general, prostitutas, publicanos, ladrones, les hablaba con la verdad, pero con más paciencia. ¿Sabes por qué? Porque esta gente tenía una disposición de corazón y de pronto muchos de ellos eran ignorantes. Pero cuando viene y habla con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, tú ves que Cristo habla más fuerte. ¿Sabes por qué? Y les hablaba con la verdad. Pero ¿sabes por qué les hablaba más fuerte? Porque al que más se le da, más se le exige. Entonces estos decían conocer la palabra del Señor, pero iban en contra de toda la palabra del Señor. Entonces, Cristo manifestaba una verdad, pero les hacía entender su condición de perversidad o su condición de humildad. Mira que los fariseos despreciaban a los demás. Gracias porque no soy como ese publicano, gracias porque no soy como esa prostituta. El Señor le dice, pero de pronto eres peor. ¿Sí? Entonces, el Señor es como, y cuando tú ves o lees Mateo capítulo 15, y vayamos allá para no parafrasearlo, Jonathan, hay una conversación de los discípulos con el Señor Jesucristo y los fariseos. Y en los versículos 12 en adelante, Mateo 15, versículos 12 en adelante, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. ¿Por qué les ofendía la palabra del Señor a los fariseos? Porque no hacían parte de... Porque no hacían parte de sus perversas enseñanzas. Pero Cristo no fue con él a decirles. Si tuvo que ir un momento, cuando fue al templo, y el templo estaba vuelto una porquería comercial. Sí, eso ya es otra cosa muy aparte. Pero siempre Cristo habló con la verdad. Y la verdad confrontó para sanidad. Cuando el Señor le dice a la mujer, que me encanta ese texto, Jonathan, vete y no. ¿Qué le está diciendo? Que sí había pecado, pero pues que no lo volviera a hacer. Gracias. Le está diciendo la verdad. O sea, no, la gente ha malentendido. Dice, ay, desde ahí en adelante la mujer no volvió a pecar. No, el Señor está diciendo, no vuelvas a cometer este pecado. ¿Cuál pecado? El de adulterio. ¿Cierto? O sea, le está diciendo, sí, estás cometiendo el pecado, no lo vamos a negar, pero ya no lo vuelvas a hacer. O sea, lo confrontó con la verdad. Ay, no, pobrecita, ay, sí, esa gente como te juzga. Ay, no, es que ellos no tienen amor. No, el Señor con amor la confrontó, el Señor con amor confrontó a los otros. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Tú ves allí una ofensa? Para el que no le gusta que le diga la verdad es una ofensa, pero allá hay una libertad, porque el conocer la verdad, dice la Escritura en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Pero si tú no tienes un corazón dispuesto para esa verdad. Claro, no, y seguramente los fariseos sí se ofendieron, pero porque no los respaldó a ellos. Exacto, porque es que ese es el punto de la gente. La gente se ofende porque no le siguen las ideas. Yo no puedo seguir ideas de gente, yo tengo que seguir la enseñanza del Señor. Entonces, Él está diciendo, enséñenle mis mandatos, mis ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas del Señor? Vayamos a la Biblia para ver algunas, pues. En Deuteronomio, busca tu Deuteronomio, capítulo 6, versículos 17 y 18, y yo voy a leer los versículos 24 y 25. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Ok? Entonces está diciendo, hay unos mandamientos, para no alargar entonces, porque me tocaría hablar de todo Deuteronomio, de todo. Entonces vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio, Jonathan. Y yo quiero que tú leas un versículo que a la gente no le gusta. Versículo 15 en adelante. Y miremos qué nos dice aquí el Señor en este texto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Listo, déjalo hasta allí. ¿Eso qué es? Amor. Sí, eso es amor, pero cuando la gente lo lee, no lo ve como amor. Porque yo le estoy diciendo a la persona, hombre, tú eres, a ver, dame un ejemplo tú. Chismoso. Ok, entonces tú eres chismoso y el Señor dice claramente en Levítico, no andaré chismeando dentro de tu pueblo. ¿Qué le pasa a uno que es chismoso? O sea, ahí está diciendo el Señor. Si tú no respetas la voluntad del Señor, déjame decirte, si respetas la voluntad de Dios, Él te va a bendecir, te va a ensanchar, te va a prosperar, te va a ungir, te va a multiplicar. Ok, pero viene el versículo 15 que a la gente no le gusta leer ahí en adelante y dice, pero si tú no respetas los mandamientos del Señor, vendrán sobre ti maldiciones, tú sembrarás y no cosecharás, los cielos se te cerrarán, los cielos se convertirán la Biblia dice en bronce, ¿sí? O sea, se te cierra todas las bendiciones. Ay, no me diga eso. ¿Qué amor? No juzgue, gracias. ¿Qué amor dice usted tener? Si usted tuviera amor, usted no me desearía el mal. No, es que la gente no ha entendido, Jonathan. Yo no te estoy deseando el mal. Yo te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Una advertencia, ¿no? Exacto. Y ahí lo dice en Deuteronomio, advertencias. Yo no te estoy deseando el mal, Jonathan. Tú estás procurando tu mal cuando vas en contra de Dios. Moisés tiene una conversación con un rebelde, Coré. Y cuando Moisés va y ora delante de la presencia del Señor, le dice, no le tengas en cuenta nada. Porque ni un peso, te lo voy a decir en mis palabras, ni un peso he tomado de ese hombre. Él dice, ni una ofrenda, ni nada, ¿no? Nada he tomado de él, no le tengas en cuenta nada. Te estoy hablando de un hombre manso. Y le está diciendo al Señor, mira lo que está haciendo. Y cuando viene el juicio, ¿qué era Coré? Era un levita que servía a la obra del Señor, pero que un día se rebeló, que se fue en contra de la voluntad de Dios y se abrió la tierra y los tragó, y no solamente a él, sino todos los que con él se levantaron contra Moisés. Entonces, Jonathan, yo no le puedo mentir a la gente. Viene Elías y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, pues váyanse en pos de él. Pero no vayan a decir ustedes que son siervos del Señor cuando están sirviendo a dos señores. ¿Por qué odiaban a Elías? Porque Elías predicaba la verdad. Porque la verdad, cuando tú tienes un corazón dispuesto, Jonathan, la verdad para ti será un alivio. Te vas a dar cuenta. El salmista dice... Incluso yo diría que de pronto puede que aún si uno esté dispuesto, de pronto puede que le irrite un poquito, pero pues... Pero lo vas a aceptar. ¿Tú has tenido una discusión con alguien donde tú hayas... fallado y que la otra persona tenga la razón? Sí, claro. ¿Qué te dice el Espíritu Santo?
Claro que tienes razón y que hay que... Y que hay que pedirle perdón, ¿cierto? Claro, Pero a ti te molesta. claro. Y yo, ¿por qué voy a dar el brazo a torcer? ¿Cierto? Porque no nos podemos engañar, estamos en una humanidad, en una carnalidad. Pero cuando tú eres siervo de Dios, gana el Espíritu y te rindes y dices sí. Y aunque duele, no estoy diciendo que es fácil, duele, pero trae un alivio. Porque el hacer la voluntad de Dios para nosotros es una delicia, aunque tenemos que luchar contra nuestra carne. Pero Jonathan, si vamos a hablar de que el Señor es amor y que el Evangelio es amor, pues sí, el amor involucra la verdad. Yo no le puedo engañar a una persona. Si hay algo que el Señor le da al altar de gloria a Jonathan es ir en contra de toda apostasía. Y a la gente no le gusta, a la gente le irrita, a la gente le molesta y he visto muchos comentarios negativos al respecto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Callar para que la gente no nos ofenda? No, si la gente le ofende, la verdad, pues que nos ofenda a nosotros no nos interesa, de pronto ofenderá a la humanidad, pero cuando tú haces la voluntad del Señor, pues el Espíritu se va a regocijar. Y cuando tú de verdad amas a una persona, el amor te llevará a decirle la verdad a esa persona, a ver si reflexiona y se aparta de su mal camino. Así es. Ahí hablaba usted de que precisamente decir esa verdad es una responsabilidad. ¿Existe de pronto un punto o una posibilidad de que en algún momento sea lo contrario, de que haya que callar y no hablar aunque uno sepa, digamos, la verdad? Ok. Primero no, te diría que no. Cuando los amigos de Daniel los van a llevar al horno del fuego ardiendo, le dicen adore a la imagen y ellos dicen no lo vamos a hacer. Y le dicen no nos vamos a rendir ante ti, oh rey, porque el Señor nos librará del horno de fuego. O sea, le están diciendo al rey que sabe claramente que puede degollarlo en el momento. El rey Níger los tenía que mandar al horno. Los podía degollar en el momento. Ellos dicen no. O sea, ellos decidieron, podían callar la verdad, pero ellos decidieron entonces establecer la gloria de Dios y ya sabemos cómo terminó. ¿Cuándo sí debo callar la verdad? Cuando el Espíritu Santo te guíe, ¿sí? ¿Por qué? Y lo voy a explicar bien porque hiciste una pregunta que esto es teológicamente, hay que desmenuzarlo muy bien para que la gente no lo malentienda. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Cada persona tiene un tiempo. No yo a todo el mundo no le puedo decir, todavía estás a tiempo de arrepentirse, porque sería una mentira muy grande. Saúl se arrepintió después de que el Señor le dio la oportunidad y ya no lo perdonó. Entonces hay un tiempo que Dios tiene para cada persona. Y ya sabemos que yo tengo una responsabilidad de predicar la verdad, ¿cierto? Y voy a predicarle la verdad a alguien que está jugando a algo y el Espíritu Santo me dice, no. Te voy a poner el ejemplo, Jeremías. El Señor le dice a Jeremías, no me clames más por este pueblo. Hombre, pero si el Señor me manda a clamar por el pueblo. Entonces le dice, no me clames más, Jeremías, porque no te voy a oír. ¿Qué tenía que hacer Jeremías? No clamar. No clamar, tenía que obedecer si era un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un proceso con una persona, ya el Señor sabe qué está haciendo con esa persona. Y si el Señor me dice, calla, no pierdas el tiempo, no les tires las perlas a los cerdos, deja. Porque ya Dios está obrando en esa persona de una manera, o ya la dejó a la deriva, o se la entregó a Satanás. No para perdición, para que Satanás la trate tan mal, a ver si en lo peor reacciona. Pero sí, puede llegar en un momento en que yo calle la verdad cuando el Espíritu Santo me guíe. Sí, pues yo diría que independiente de si la gente cree o no cree, le guste o no le guste. Sí, y que yo le estoy hablando con amor o no, obviamente tengo que hacerlo con amor. Pero independientemente si ellos piensan o no que estoy hablando con amor o sin amor, por ejemplo, Juan el Bautista, que fue y le dijo a Herodes que estaba en adulterio. Entonces a él no le importó si iban a pensar si él era amoroso o no, él simplemente fue y dijo lo que tenía. Exacto, y te voy a ir un poco más allá. Y te voy a poner el otro ejemplo y terminamos con este ejemplo en la epístola que Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo número 2, versículos del 11 al 14, porque este ejemplo sí es buenísimo, Jonathan, porque estamos hablando dentro del ministerio. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, acá está hablando Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hombre, te estoy hablando de Pedro que anduvo, que comió, que durmió y que estuvo con el Cristo de la gloria para todo lado. Y viene Pablo, que no anduvo con el maestro, que tuvo un encuentro con el Señor, eso sí, y ve un mal comportamiento de Pedro, y a él no le importó quién era Pedro. Porque cuando tú amas, tú dices la verdad. Y gloria a Dios, Pedro atendió, ¿sí? Y Pedro entendió. Me imagino que se ofendió, porque lo dijo delante de todos. Sí, me imagino que se ofendió, pero Pedro no se... Ya no... ¿Te imaginas este Pedro antes de Pentecostés? ¿Te imaginas qué hubiera hecho con Pablo? Hasta las 2 orejas le hubiera quitado. Entonces, fíjate, Jonathan, pero te dije que este ejemplo era muy bueno, porque estábamos viendo a un Pablo diciéndole la verdad en la cara a Pedro, no para ridiculizarlo, sino para que este varón, entendiera que su camino se estaba torciendo y se enderezara. Y que lo confrontó precisamente porque Pedro estaba actuando contrario a la verdad también. Exactamente. Entonces, vemos que esto es respaldado por el Señor. Y si tú vas a predicar el amor del Señor, pues te toca, sí o sí, hablar con la verdad, aunque ofendas. Así es. Gracias por habernos acompañado a este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.